Tilinguicidio se presenta como una obra que no solo continúa la tradición de la comedia judicial absurda, sino que la amplía hasta convertirla en una exploración casi filosófica de la relación entre la palabra, la intención y la percepción, creando un espacio narrativo en el que cada escena funciona como un experimento sobre la manera en que las historias se construyen a partir de fragmentos contradictorios que se reorganizan constantemente para producir una ilusión de coherencia, y esa ilusión es precisamente el terreno donde la película encuentra su mayor fuerza, porque en lugar de buscar una lógica rígida se permite jugar con la elasticidad del discurso, mostrando cómo los personajes utilizan el lenguaje como una herramienta de supervivencia, como un escudo y como un arma, transformando cada intercambio verbal en una batalla de ingenio donde la verdad no es un punto fijo sino una entidad mutable que cambia según la perspectiva de quien la narra, lo que genera una dinámica en la que el espectador se ve obligado a cuestionar no solo lo que escucha sino también la manera en que lo interpreta, convirtiéndose en un participante activo del juego narrativo que se desarrolla en pantalla. Y esa participación se intensifica a medida que la película avanza y acumula capas de situaciones que se superponen como piezas de un rompecabezas en constante transformación, creando un efecto de movimiento perpetuo que mantiene la atención en un estado de alerta humorística, donde cada frase puede ser el inicio de una cadena de malentendidos que se expanden con una lógica interna tan coherente como delirante, y en ese sentido la obra se convierte en una celebración del absurdo como forma de verdad emocional, porque aunque los hechos que se presentan sean exagerados o improbables, las reacciones de los personajes revelan una humanidad que resulta reconocible y cercana, permitiendo que la risa surja no solo de la sorpresa sino también de la identificación con las contradicciones que todos experimentan al intentar explicar sus propias acciones, y esa identificación es lo que convierte la película en algo más que una simple sucesión de chistes, transformándola en una narrativa que explora la fragilidad de las certezas y la manera en que las personas construyen versiones de la realidad que les permiten sostener su identidad dentro de un entorno que cambia constantemente, lo que se refleja en la estructura misma del relato, que avanza mediante una serie de giros que parecen improvisados pero que en realidad responden a una lógica de acumulación cuidadosamente diseñada para mantener la tensión cómica y al mismo tiempo desarrollar una reflexión sobre el poder de la narración como mecanismo de control y de liberación, y esa dualidad se manifiesta en la forma en que cada personaje utiliza el lenguaje para defender su posición, para justificar sus decisiones y para reinterpretar los hechos de manera que encajen en una historia que le resulte favorable, creando un entramado de discursos que se entrelazan y se contradicen hasta formar un tejido narrativo que refleja la complejidad de la experiencia humana, y en ese tejido la sala del tribunal se convierte en un escenario simbólico donde no solo se juzga un supuesto delito sino también la capacidad de las palabras para moldear la percepción de la realidad, lo que otorga a la película una dimensión metanarrativa que se revela en pequeños detalles, en pausas aparentemente insignificantes, en miradas que sugieren más de lo que dicen los diálogos, creando una atmósfera donde el humor se mezcla con una observación aguda de las dinámicas sociales que se desarrollan en cualquier espacio donde las personas intentan imponer su versión de los hechos. Y esa observación se intensifica a medida que la historia avanza y los personajes se ven obligados a sostener versiones cada vez más elaboradas de la misma situación, generando una escalada de absurdos que, lejos de romper la coherencia del relato, la fortalece al establecer una lógica interna donde lo improbable se convierte en la norma y lo razonable en una excepción, lo que permite que la película explore la relación entre el caos y el orden de una manera que resulta tan entretenida como reveladora. Porque al observar cómo cada escena se construye a partir de la acumulación de pequeños malentendidos que se amplifican hasta convertirse en conflictos mayores, el espectador reconoce un patrón que refleja la manera en que las historias se deforman al pasar de una persona a otra, lo que añade una capa de profundidad a una comedia que podría haberse limitado al entretenimiento superficial pero que en cambio se atreve a explorar la naturaleza misma del relato como forma de interpretar el mundo. Y esa exploración se manifiesta en la forma en que la película utiliza el ritmo del diálogo para crear una sensación de movimiento constante que mantiene la energía narrativa en un nivel elevado, evitando cualquier estancamiento y permitiendo que cada escena se conecte con la siguiente mediante asociaciones que parecen espontáneas, pero que en realidad responden a una estructura cuidadosamente diseñada para mantener la coherencia del universo ficticio. Y en ese universo la exageración no es un defecto sino una herramienta que permite revelar las contradicciones del comportamiento humano con una claridad que solo el humor puede proporcionar, creando una experiencia que se disfruta tanto por su capacidad de hacer reír como por su habilidad para invitar a la reflexión sobre la manera en que las personas utilizan el lenguaje para construir su identidad y su versión de la realidad, lo que convierte a Tilinguicidio en una obra que trasciende su premisa inicial y se convierte en una exploración de la comedia como forma de conocimiento.
como un espacio donde la risa se convierte en una herramienta para examinar las estructuras invisibles que sostienen el discurso cotidiano, y al hacerlo logra crear una narrativa que se mantiene viva en la memoria del espectador no solo por sus momentos cómicos sino también por la sensación de haber participado en un juego intelectual que se despliega con una precisión que parece improvisada pero que en realidad responde a una visión clara de lo que la comedia puede lograr cuando se combina con una observación aguda de la naturaleza humana. Y esa combinación es lo que le da a la película su carácter distintivo, su capacidad de renovarse con cada escena y su potencial para ser revisitada desde múltiples perspectivas, porque cada nuevo visionado revela detalles que habían pasado desapercibidos y que enriquecen la experiencia al mostrar la complejidad de una obra que se construye sobre la interacción constante entre el lenguaje y la acción, entre la intención y la interpretación, entre la verdad y la ficción, creando un espacio narrativo donde el espectador se convierte en cómplice de un juego que no busca una resolución definitiva sino una exploración continua de las posibilidades del humor como forma de entender el mundo y de cuestionar las certezas que se dan por sentadas en la vida cotidiana, lo que convierte a La Tremenda Corte 3. Tilingicidio en una obra que se sostiene no solo por su capacidad de entretener sino también por su habilidad para provocar una reflexión que se mantiene activa mucho después de que la historia ha terminado, demostrando que la comedia puede ser al mismo tiempo ligera y profunda, absurda y reveladora, caótica y coherente y que en esa aparente contradicción reside su mayor poder, el de transformar la percepción del espectador y recordarle que la realidad, al igual que el humor, es una construcción que depende de la manera en que se cuentan las historias y de la disposición de quien las escucha para dejarse llevar por un juego narrativo que no busca imponer una verdad absoluta sino abrir un espacio donde todas las versiones puedan coexistir en un equilibrio inestable pero fascinante que mantiene viva la curiosidad y la risa.